Antes que fuera nombrado prefecto para la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Müller, que era amigo del Papa Benedicto, había sido encargado de recopilar lo que se llama la Opera Omnia, ¿no? O sea, las obras completas de el teólogo Ratzinger. Esta tarea ya había empezado cuando el cardenal Ratzinger había sido elegido papa, pero con cualquier teólogo altamente relevante del siglo XX, esta ópera omnia u obra completa es prácticamente inevitable, especialmente es una sana costumbre europea. Y grandes teólogos como Hans-Urs von Balthasar, por ejemplo, o como Romano Guardini o como Henri de Lubac, todos ellos han tenido quien se encargue de recopilar todas sus obras. Y por si acaso, cuando hablamos de recopilar todas sus obras, no hablamos de la parte más fácil, que es tomar los libros publicados que fueron famosos o que, digamos, están registrados, porque una vez más fueron publicados, muchos de ellos reeditados, sino también muchas conferencias, entrevistas, discursos que estos teólogos, especialmente en el caso de Ratzinger, dieron a grupos relativamente pequeños de gente, porque el cardenal Ratzinger o el teólogo Ratzinger, incluso antes de ser cardenal, era extremadamente generoso con su tiempo, ¿no? Y en consecuencia aceptaba entrevistas con revistas teológicas o revistas católicas que no eran muy importantes, o con reuniones de teólogos jóvenes que eran reuniones relativamente pequeñas, o reuniones de sacerdotes diocesanos de una diócesis menor. Si él podía hacerlo, especialmente en la época del verano, él aceptaba esto. Y en consecuencia, hoy en día, la recopilación de la Opera Omnia está descubriendo y dando a conocer muchos de estos documentos. Todavía no está totalizada, ¿no? Están, como digo, todos los libros que escribió, las entrevistas más famosas, etc. Pero el trabajo actual de los recopiladores está en buscar muchos de estos textos perdidos. Y en Italia, cada vez que encuentran un nuevo documento importante o un grupo de documentos importantes, especialmente entrevistas o conferencias, las recopilan en un solo libro y las publican en italiano. Es una pena que estos textos de la Opera Omnia no estén en español, salvo, digamos, los libros que ya se publicaron en español, ¿no? Pero Dios mediante, yo creo que la talla del teólogo Ratzinger, ya sea sacerdote, arzobispo, cardenal y prefecto y luego papa, de tal valía y van a ser tan importantes en el futuro que van a ser publicadas en español. Entonces, hay una colección de 39 entrevistas que dio el cardenal Ratzinger, la mayoría de ellas nunca conocidas fuera del mundo alemán y de un mundo restringido, y que fueron concedidas entre 1968 y el 2004, y que en el nuevo volumen que se llama En diálogo con su propio tiempo, ese es el nombre, la traducción del nombre en italiano, recoge estas entrevistas en un libro de más de 500 páginas, y por primera vez han sido presentadas en italiano y ha sido publicada en italiano solamente, pero la Librería Editrice Vaticana, es decir, la casa editorial del oficial del Vaticano, ha permitido que alguna de estas entrevistas, y en concreto una entrevista muy importante, haya sido traducida al italiano, al francés y al inglés por este gran periodista y vaticanista italiano Sandro Magister. En particular, Magister escoge una entrevista que fue concedida cuando ya él era cardenal
y fue concedida en el otoño europeo del 2003, ¿no? Es decir, un año y medio antes de que fuera elegido papa, y cuando él ya pensaba en publicar y en comenzar a trabajar en su trilogía que terminó publicando como pontífice sobre Jesús de Nazaret, y que él dijo, yo creo que me va a tomar 3 o 4 años, le terminó tomando prácticamente todo su pontificado, pero él ya tenía pensada esta actividad, ¿no? Y esta entrevista fue concedida a un periódico católico tradicional alemán que se llama Die Tagespost, y fue concedida al periodista Guido Horst. Es una entrevista que no es muy extensa, pero que aborda un tema muy importante sobre el que quisiera enfocarme, porque trata de varias cosas, ¿no? Trata sobre cómo los luteranos, por ejemplo, la última parte de la entrevista es muy extensa sobre cómo los luteranos lamentablemente han perdido el norte, y por eso todo ese espíritu ecuménico que hoy reina entre los obispos alemanes de que vamos a poder juntarnos dentro de poco, son impensables, porque entre ellos mismos hay una gran división entre los luteranos, y no solo eso, sino que hay un apartamiento completo del Jesús del Evangelio. ¿Y por qué hay un apartamiento completo del Jesús del Evangelio? Y este es el tema que quiero compartir con ustedes. Es simplemente por la catástrofe de los estudios bíblicos de la escuela llamada histórico-crítica, que en muchas ocasiones he criticado para furia de los biblistas contemporáneos, ¿no? Y en muchas ocasiones he mencionado que cuando el cardenal Ratzinger fue invitado a dar una conferencia a Nueva York, a la revista First Things, una revista que muchas veces he mencionado, y una revista, digamos, de dirección católica, pero con mucho deseo o aspiración ecuménica, el cardenal Ratzinger pronunció una conferencia en la que comenzaba con una frase que no quería ser irónica, resultó siendo muy irónica, pero él no quería ser irónica porque el cardenal Ratzinger, en su honestidad intelectual, nunca fue irónico, y en su bondad, en su tremenda caridad, nunca fue irónico. Pero él señalaba, no es casualidad que el anticristo de Soloviev, de este gran converso ruso que escribe una novela que se llama El Anticristo, y que se convirtió de la Iglesia Ortodoxa a la Iglesia Católica, y escribió este libro, El Anticristo, esta novela. En su novela, el Anticristo era un biblista, un especialista en la Biblia, no un personaje maligno, repugnante, repulsivo, horroroso, Illuminati o lo que quieran, un biblista. ¿Y por qué? Porque si es que la Biblia se enseña mal y si la Biblia se manipula, entonces es la forma más segura de llevar a la gente al error y la perdición. Y él solo menciona esta anécdota, si quieren ustedes, de este anticristo de Soloviev, y para luego explicar los problemas del gran problema de la mala lectura bíblica, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy importante que el periodista Horst le hace al entonces cardenal Ratzinger, y le dice lo siguiente: la exégesis bíblica moderna ha contribuido ciertamente a una gran desorientación de los fieles. Muchos comentarios que interpretan la Escritura la hacen aduciendo que ellos representan lo que pensaban las primeras comunidades cristianas, pero que en realidad dejan de contemplar al Jesús histórico y sus acciones y se centran más en una idea vaga de
un Jesús imaginario. Y explico un poquito esta pregunta. Como saben ustedes, uno de los vicios del método histórico crítico, que por si acaso el cardenal Ratzinger nunca descartó completamente, dice hay muchos valores en esta aproximación, pero este método, que fue de origen protestante, 100% protestante, y que luego, protestante alemán además, y que luego los católicos comenzarían de alguna forma a incorporar, era un método que básicamente partía del principio de que los milagros eran invenciones de una supuesta comunidad y que los textos bíblicos no fueron textos tempranos escritos por testigos directos de la vida de Jesús, sino escritos por una supuesta comunidad que quiso de alguna manera idealizar a Jesús, ¿no? Y que ese era un poco el Cristo de la fe, pero que no era el Cristo histórico, y que el Cristo histórico era distinto, era mucho más sencillo, probablemente murió y no resucitó, ciertamente no nació de la Virgen María, ciertamente no realizó milagros, era un hombre bueno, y con el paso del tiempo estos textos bíblicos terminaron siendo inventados básicamente por la llamada comunidad primitiva, ¿no? Y en consecuencia, entre otras cosas, lo que hacían era dar una datación, o sea, una fecha de escritura de los evangelios extremadamente tardía, en el año 200, en el año 200 y pico, 300 en el caso del Evangelio de San Juan, y en consecuencia estamos hablando pues de textos escritos de una forma idealista según ellos, pero no por testigos directos, no por el verdadero Juan, no por el verdadero Marcos, ni el Lucas, ni Mateo, ¿no? Y el entrevistador le dice, ¿es posible regresar a un sólido conocimiento científico de la Biblia, pero que permita regresar al Jesús histórico? Y la respuesta de Ratzinger es la que me interesa compartir con ustedes en este punto de vista. Él dice, esto es algo que es urgente de realizar, es decir, el regreso al Jesús histórico. El problema con la exégesis histórica crítica es realmente gigantesco. En palabras de Ratzinger, gigantesco, y él no es de hipérboles. Ha sacudido a la Iglesia, y no solo a la Iglesia católica, por más de 100 años. Es un tremendo problema para las iglesias protestantes, y es muy significativo que se hayan creado comunidades fundamentalistas al interior del protestantismo, precisamente para oponerse a estas tendencias que buscan la disolución y que hacen de tal manera que se pierda la fe, que estas comunidades fundamentalistas han tratado de recuperarlas a través del rechazo de cualquier aproximación histórica crítica. Y estos son los fundamentalistas que nosotros conocemos. La Biblia dice esto y hay que practicarlo tal cual. Y sigue diciendo el cardenal Ratzinger, el hecho de que estas comunidades fundamentalistas sean las que están creciendo ahora y no las formas tradicionales o antiguas de protestantismo, y que sean las que están siendo más exitosas en el mundo, muestran cómo estas iglesias tradicionales, ¿no? La luterana, la episcopaliana, la iglesia metodista, como está sucediendo en Estados Unidos, nos muestran cuál es la dimensión de este problema, dice Ratzinger. En muchos aspectos, los católicos estamos un poco mejor. Los protestantes que rechazaron aceptar la exégesis actual no tienen otro recurso que simplemente cerrarse en la letra de la palabra, declarándola intocable. La Iglesia Católica, en cambio, tiene, para decirlo de alguna manera,
un espacio más amplio en el sentido en que la iglesia viva y los espacios de fe que generan la tradición nos permite establecer algunos límites y también permitirnos algunas comprensiones más amplias de lo que escribe la Biblia. La condena, sigue diciendo el Papa, absoluta de la exégesis histórico-crítica, es decir, de analizar los datos históricos y la relación de la palabra con la cultura de su momento, etc., sería un error. De hecho, hemos aprendido muchas cosas gracias a este método. La Biblia nos resulta mucho más viva si uno toma en cuenta la exégesis con todos sus resultados, cómo se formaron las Sagradas Escrituras, cómo progresaron, cómo se desarrolló esta unidad interna de libros tan distintos y escritos en fechas tan distintas. En conclusión, dice el cardenal Ratzinger, por un lado, la exégesis moderna nos ha dado mucho, pero se convierte en algo completamente destructivo si uno simplemente se somete a todas las hipótesis que están por ahí dando vueltas y las elevan a una naturaleza científica que no tienen de hecho. Y para mí, dice él, ha sido particularmente devastador la manera pobremente asimilada de muchas hipótesis dominantes que han terminado en la catequesis, es decir, teorías de algunos biblistas, teorías que fueron enseñadas como muy importantes, prácticamente como verdades, a muchos sacerdotes. Estos sacerdotes aprendieron lo mínimo de estas teorías, las tomaron como realidad y las convirtieron en catequesis, en catecismo, y que en muchas ocasiones consideran que la catequesis se tiene que someter al último grito de la moda, entre comillas, científica. El gran error ha sido el de identificar la exégesis que se hacía en cada momento de la historia, mientras iba evolucionando, como si eso fuera ciencia, presentando cada una de ellas con gran música y con gran fanfarria, ¿no? Y haber visto a esta especie de ciencia como la única autoridad válida, mientras que la auténtica autoridad que debería atribuirse a la Santa Madre Iglesia ha sido completamente despreciada, y este ha sido uno de los errores más graves que yo veo en los últimos 15 años. Como consecuencia, la catequesis y la proclamación del Evangelio se ha fragmentado completamente. Por un lado, las tradiciones han sido mantenidas, se celebran las procesiones, se celebran las grandes fiestas religiosas, pero con muy poca convicción, de tal manera que la duda sobre la verdad de lo que celebran esas tradiciones cada vez es más visible y se han convertido en eventos de entretenimiento, mientras que estas otras hipótesis totalmente cuestionables han sido transmitidas y han comenzado a transmitirse en la catequesis como si fueran la voz de la ciencia. En realidad, la historia de la exégesis es un cementerio de hipótesis. Miren ustedes, todas esas que les enseñan a ustedes, no, miren, la ciencia bíblica ha demostrado que no hubo multiplicación de panes y peces, sino que en realidad cuando Jesús los animó a compartir, la gente que tenía sus panes y sus peces escondidos los comenzó a sacar, los comenzó a dar, ¿no? Y a compartir. Y en realidad no fue un milagro sobrenatural, sino que fue un milagro con M minúscula de que la gente se animó a compartir. Todas estas teorías que en algún momento se convirtieron en ¡wow! ¡Qué tal novedad! ¡Qué tal descubrimiento bíblico! Están completamente enterradas y descartadas porque no tienen sustento científico ni histórico. Y por si acaso,
Ustedes dirán, Alejandro, pero esa teoría todavía le enseña a mi sacerdote. Claro, porque tu sacerdote aprendió eso 30 años atrás y cree que sigue siendo la verdad. Entonces, por eso que el Papa dice, la historia del exégesis es un cementerio de hipótesis, donde cada hipótesis representa el espíritu de su tiempo y no la verdadera voz de la Biblia. Y el Papa dice, es importante, el que después sería Papa, ¿no? El cardenal Ratzinger, dice, hoy día precisamente entre los jóvenes exégetas existe una tendencia a relativizar la exégesis histórica. Y en parte, ¿por qué? Porque descubren que muchas de esos supuestos descubrimientos del pasado estaban en realidad completamente influenciados por las filosofías y las presuposiciones de esa época y que hoy en día deberían ser criticadas. Entonces él dice, esta forma de interpretar el sentido de la Biblia tiene que ser integrada con otras formas y sobre todo con la continuidad, que es la gran visión de los creyentes, que a través de un camino completamente diferente, el camino de la catequesis sencilla, el camino de la reverencia, han llegado a la verdad y a las grandes verdades de la Biblia, donde la ciencia puede ofrecer grandes elementos de clarificación para entender mejor los hechos, como por ejemplo los grandes descubrimientos arqueológicos que nos hacen entender mejor los detalles de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, en vez de combatirlos o negarlos. Debemos una vez más reconocer la fe de los creyentes es el camino más seguro de seguir el conocimiento para llegar a un contexto mayor. Es decir, intelectualmente, los exégetas, por más cultura y conocimiento que tengan de ciencia y de otras lenguas, necesitan mantener un gran respeto a la fe del pueblo, que no es un capricho, sino es expresión viva de la fe de la Iglesia. Y él dice, dos cosas son importantes, concluyendo la respuesta a esta pregunta. Primero, mantengámonos escépticos de cualquier cosa que se nos presenta como ciencia. Mantengamos una confianza en la fe de la Iglesia, que sigue manteniendo la capacidad de mostrarnos al único verdadero Jesucristo. La verdad de Jesús es la del Jesús de los evangelios que han sido siempre presentados a nosotros los fieles. Cualquier otra construcción fragmentaria cae bien con el espíritu de los tiempos más que con los orígenes de las enseñanzas de Jesucristo. Deberían, en el mejor de los casos, ser objeto de una gran desconfianza. Los estudios exegéticos también han analizado cuán frecuentemente las diferentes imágenes de Jesús no son en realidad información científica, sino fundamentalmente el espejo de lo que piensa un individuo determinado o una cierta época. Volvamos a la fe de nuestros padres. Que tengas un buen día.